la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte respectiva es cada vez más escandaloso, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha admitido, como saben, una demanda de 63 terroristas en la que piden anulación de sus juicios y, por supuesto, las indemnizaciones. La indemnización respectiva, ¿no? Mientras tanto, cuando el señor Villestein hizo lo que nosotros habíamos propuesto con José Barba ya en el año 2003, miren, aquí tengo la prueba, porque la busqué en mis archivos, Pepe, y lo encontré. Aquí está el proyecto de resolución legislativa que presentamos tú y yo, justamente donde explicábamos todo el tema de la Corte Interamericana y decíamos, acordábamos el retiro y eventualmente ahí están mostrándolo, sí, la reincorporación con reservas, ¿no? Y retirarnos de la competencia contenciosa sobre temas de terrorismo. Por supuesto, ningún otro congresista de la época, esto fue diciembre del 2003, ningún otro congresista de ese momento se atrevió a firmar con nosotros para evitarse las críticas de la prensa caviar y del gobierno de entonces, del gobierno de Toledo. Cateriano sigue diciendo, después de que Villestein ha dicho, como estaba comentando, lo mismo que nosotros, que ya esto es una corte ideologizada y habría que retirarse de ella. Cateriano, el presidente del Consejo de Ministros, sigue diciendo que no hace falta retirarse de la corte. El señor Francisco Eguiguren, que ha sido ministro, el primer ministro de Justicia de este gobierno y después embajador nuestro en España, ha dicho que la admisión de esta demanda de 63 terroristas no es el fin del mundo. Claro que no es el fin del mundo, pero ya lleva el Perú pagando 20 millones de dólares a terroristas o a familiares de terroristas y ni un solo sol de indemnización a los familiares de los que nos defendieron, militares o policías. Y tú tienes un testimonio ahí que querías contar sobre lo que dijo, lo que comentó el señor Albán. ¿No recuerdas que te lo comentaron hace poco? No, sí. Lo que pasa es que leyendo el día jueves una entrevista en el diario Expreso, me encontré con el general Mora, que contaba, informaba, un hecho para mí escandaloso, que tuvo que haber sido primera plana en varios diarios de comunicación. Y no lo ha sido. Que le mostró su preocupación al representante nuestro ante la Organización de Estados Americanos, ¿no? Le contó su preocupación sobre los temas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y le dijo, un momentito, yo no estoy aquí, Albán le respondió, yo no estoy aquí para defender al Estado peruano, sino para acusarlo, ¿no? El representante nuestro ante la OEA. Del Perú ante la OEA, nombrado por el presidente de la República, le informó a un parlamentario que él no estaba ahí para defender los intereses del Perú, sino para acusarlo. Ahora, esto linda con la traición a la patria, y la pregunta de cajón es la siguiente: ¿el presidente de la República sabía quién era Walter Albán? ¿Sabía qué intereses representaba? ¿Sabía de su comportamiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Por eso es que hemos perdido todos los casos, pues, ante la Corte, ¿no? Porque hemos nombrado comunistas para defender supuestamente los intereses de nuestro país, pero tuvo la raza de decirle al general Mora que ellos no estaban ahí para eso, sino para acusar al Estado peruano. ¿No? Pepe, y recordemos, amigos televidentes, recuerden ustedes que el señor Albán fue nombrado antes de representante del Perú ante la OEA, venía de ser ministro del Interior de este gobierno. Cuando el señor Humala nombró al señor Albán como ministro, y creo que está ahí, sí, fíjate, ahí están, bueno, no sé, escucho por aquí las señales y me distraen, pero el señor Albán, nosotros denunciamos que en su momento, años antes, el propio Albán había sido uno de los que había promovido a través de una de las ONGs de derechos humanos acusación contra el gobierno peruano en favor de algunos terroristas. Así que es clarísimo que tendríamos que salirnos de la Corte y volver con las reservas del caso. ¿Saben lo que hace un gobierno coherente? Como por ejemplo Colombia, respecto del tema de la dependencia de la Corte, reconoce, fíjense lo que hizo Colombia, reconoció la competencia de la Corte para casos futuros
a la adhesión, al reconocimiento, y reservándose el derecho de hacer cesar esa competencia cuando el país lo considere conveniente. Fíjate tú, y no como lo que hizo Diego García Sayán, porque la historia fue la siguiente: con Fujimori nos retiramos de la competencia contenciosa. Y cuando vino el gobierno de transición, el famoso Diego García Sayán, ministro de Justicia, nos presentó inmediatamente, hizo lobby para que el Congreso volviese a aprobar la incorporación sin ninguna reserva. Así que el verdadero irresponsable sobre esto es Diego García Sayán una vez más. Y el ministro de Justicia se ha preguntado que cómo es posible que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se haya tragado el tremendo sapo de haber admitido 63 casos de terroristas, ¿no? Ahora, pero el mismo ministro ha dicho que hasta ahora no ve ningún motivo para retirarse de la Corte, ¿no? El mismo Adrián Sen. Fíjense si la incoherencia, pero ustedes, dicen una cosa y en la práctica hacen otra cosa. Esta es una Corte que está infiltrada, que está capturada por la caviarada internacional, y siempre van a votar contra nuestro país. Ya basta de protestas simbólicas, ¿no? Es hora de actuar como un país soberano y de mandar al diablo a estos payasos, ¿no? Recuerden ustedes que esta Corte comparó a la terrorista Lori Berenson con Juana de Arco. Nos obligaron, al sonso de Alejandro Toledo, lo obligaron a pedir disculpas públicas. Y las pidió. Y a construirle un monumento a los terroristas. El ojo que llora, que está en el Campo de Marte. El ojo delante que llora, donde están los nombres de las víctimas y de sus victimarios, de los asesinos, ¿no? Ese monumento es una vergüenza horrorosa para nuestro país. Si yo fuese alcalde de ese distrito, lo hubiese dinamitado hace bastante tiempo, ¿no? Te van a acusar de promover la violencia. Oye, pero qué horror, ¿no? No, es que es indignante. Realmente uno se ríe, pero lo que provoca es ir y pegarle a los responsables. Y sobre esto hay una caricatura que ha sacado el diario La Razón, ¿no? Del que es muy graciosa. Van dos hombrecitos caminando y uno de ellos dice: no sé por qué quieren que el Congreso dicte una ley que proteja a los animales cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos cumple a cabalidad con esta función, ¿no? Eso es, pues. Bueno, cambiemos de tema, Pepe. Cambiemos de tema. Pasamos